¿Quieres que tu comedor se convierta en uno de los espacios más bonitos de la casa esta Navidad? No necesitas llenarlo de adornos para poder lograrlo. Hoy te mostraré cómo decorar un comedor con un estilo elegante y equilibrado, qué elementos utilizar y cuáles son las proporciones ideales para que todo luzca armonioso. Comencemos. El comedor es uno de los espacios más importantes durante la temporada navideña. Es el lugar donde compartimos cenas, reuniones y momentos especiales con la familia y los amigos. Por eso, una buena decoración no solo hace que el espacio se vea más bonito, sino que también crea un ambiente cálido y acogedor para poder disfrutar de estas ocasiones. ¿Qué debemos tomar en cuenta antes de decorar? Antes de comenzar, observa el tamaño de tu comedor. Pregúntate, ¿es un comedor pequeño o amplio? ¿Cuánto espacio queda libre alrededor de la mesa? La decoración permitirá seguir usando el comedor con comodidad. Recuerda que el objetivo es embellecer el espacio sin afectar su funcionalidad. Define un estilo y una paleta de colores. Uno de los secretos de una decoración armoniosa es elegir un estilo antes de comprar los adornos. Puedes optar por combinaciones tradicionales como con color rojo, verde y dorado, algo más moderno con colores blancos, champán y dorado. En un estilo natural puedes agregar el color verde, madera o beige. Por otra parte, para algo elegante puedes usar el color blanco, plata y los tonos neutros. Cuando todos los elementos siguen la misma paleta de colores, el comedor se ve mucho más equilibrado. El centro de mesa, el protagonista. La mesa del comedor es el punto focal, por lo que el centro de la mesa será el elemento principal. Puedes crear uno utilizando velas, ramas de pino, flores de temporada, piñas, esferas o follaje natural. Lo ideal es que el centro de mesa sea proporcional al tamaño de la mesa y pueda permitir que las personas puedan verse y conversar cómodamente. Las proporciones son la clave. Uno de los errores más comunes es colocar centros de mesa que son demasiado grandes. Como recomendación, para mesas pequeñas utiliza arreglos que sean bajo o de tamaño medio. En mesas largas puedes crear una composición alargada con varios elementos. Evita decoraciones tan altas que bloqueen la vista entre los comensales. Recuerda que una decoración bonita también debe ser funcional. El camino de mesa. Un camino de mesa ayuda a enmarcar la decoración y aporta textura. Puedes elegir materiales como lino, algodón, telas con textura o acabados en tonos neutros o navideños. Es un elemento sencillo que puede cambiar por completo lo que es la apariencia del comedor. Vajilla y detalles decorativos. No es necesario comprar una vajilla nueva para poder crear una mesa especial. Puedes complementar la que ya tienes con servilletas de tela, portaservilletas con decoración, platos base, copas elegantes o pequeños detalles naturales. Muchas veces los pequeños detalles son los que hacen la diferencia.
Iluminación para un ambiente acogedor. La iluminación tiene un papel muy importante durante las reuniones navideñas. Si el comedor cuenta con una lámpara colgante, procura que sea el punto de luz principal. También puedes incorporar velas LED, velas decorativas o pequeñas guirnaldas de luz sobre un aparador o una consola cercana. La luz cálida ayuda a crear un ambiente íntimo y agradable. Decorar mesa consola o aparador. Si tu comedor tiene una mesa consola o aparador, aprovecha este espacio para poder complementar con la decoración. Puedes colocar un arreglo floral, candelabros, pequeños árboles decorativos, cascanueces, figuras navideñas o un espejo decorado con una guirnalda. Así distribuyes la decoración sin sobrecargar lo que es la mesa principal. Agrega elementos naturales. Las tendencias actuales favorecen el uso de materiales inspirados en lo que es la naturaleza. Algunas ideas es que puedes integrar ramas de pino, eucalipto, piñas, madera, hojas secas, flores naturales o preservadas. Estos elementos aportan textura y una sensación de calidez. Errores que debes evitar. Para lograr un comedor elegante, evita estos errores. Por ejemplo, colocar demasiados adornos sobre la mesa, elegir un centro de mesa desproporcionado, mezclar demasiados colores, bloquear la circulación alrededor del comedor o utilizar decoración que dificulte poder servir los alimentos. La decoración debe acompañar la experiencia, no complicarla. Cuando eliges una paleta de colores, respetas las proporciones y combinas iluminación, textiles y elementos naturales, el comedor se convierte en un espacio elegante y acogedor para poder compartir los mejores momentos de la Navidad. No importa si tu comedor es grande o pequeño, con una decoración bien pensada puedes crear un ambiente que invita a sentarse, conversar y disfrutar. Gracias por ver este video, no olvides dejar tu comentario y tu like.